Buenos días. Parece que hemos tenido un problema de conexión, pero bueno, ya hemos vuelto, ya estamos aquí otra vez. Disculpen las molestias, a ver si conseguimos que esto se quede ya de forma correcta para poder continuar el directo. Le animo a compartir en su muro el directo para que más personas puedan recibirlo. A ver si lo consigo. Estamos en ello. Bueno. Entiendo que ustedes sí me están viendo bien. Si pueden compartir el directo, se los agradezco. Yo no lo consigo, así que lo voy a dejar. Por favor, confírmenme que están llegando bien la conexión, que están viendo bien el directo, por favor, para continuar. Porque yo en mi muro no consigo verlo. ¿Sí? ¿Lo reciben bien? Ok. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros un domingo más. Doy gracias a Dios que podemos conectar con todos ustedes. Como Iglesia Nuevo Comienzo, estamos compartiendo la palabra de Dios, estamos compartiendo una serie maravillosa titulada Volviendo a la Palabra. Y la semana pasada terminamos una sección que para mí es importante, que es el entender que la palabra funciona como una semilla y que tu corazón es la tierra que está preparada, está preparada para producir fruto en el corazón de aquellos que dejen que ella entre en el corazón. Así que la semana pasada dije que hoy vamos a comenzar a hablar de qué palabra es la que necesitamos sembrar en la buena tierra de nuestro corazón. Y vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La palabra que necesitamos que abunde en nuestros corazones es la palabra de Cristo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Esa es la palabra que necesitamos los creyentes establecer dentro de nosotros. Miren Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 lo dice de otra manera, pero es lo mismo. Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí quiero ver varias cosas. Número 1, necesitamos la palabra de Cristo en nuestros corazones. Número 2,
tienen que ver con diligencia. La palabra diligencia implica la idea de no perder el tiempo en cosas que no traen productividad a nuestras vidas. Por tanto, cuando la palabra te dice que seas diligente en algo, te está diciendo, si haces esto, te va a ir bien. Entonces, el apóstol Pablo tenía claro que la voluntad de Dios es que nos vaya bien, número uno. Número dos, que para que nos vaya bien, Dios nos ha puesto a nuestra disposición el mensaje de la palabra de Cristo. Y número tres, que nosotros somos quienes decidimos ir a la palabra para que la palabra sea sembrada en nuestros corazones. Esto es muy importante. Nadie te va a obligar a conocer. Por eso dice Efesios, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es decir, cada persona, cada creyente decide caminar como necio o como sabio. Déjame decirte algo, la palabra necio en la Biblia tiene que ver con una persona que voluntariamente decide caminar en su vida sin Dios. Anote. Cuando la Biblia habla de una persona necia, habla de una persona que voluntariamente decide caminar sin apoyarse en la sabiduría de Dios. Entonces Pablo está diciendo, mira con diligencia cómo decides vivir tu vida, como un necio, como si Dios no existiera, como si Dios no estuviera de tu lado, como si Dios no hubiese puesto recursos de tu lado, o como sabios. Sabio es aquel que reconoce que Dios sabe más que él, que Dios sabe las mejores cosas para él, que Dios le ha puesto a su disposición recursos poderosos para caminar en lo mejor del cielo y que decide voluntariamente e inteligentemente echar mano de todos los recursos que Dios les ha dado. Y es interesante observar que para que la palabra de Cristo abunde en nuestros corazones, no podemos caminar solos. Tanto en Colosenses como en Efesios, Pablo dice que hablemos entre nosotros, que nos edifiquemos los unos a los otros. Y esto es importante. Escuche, fue Dios quien estableció el sistema y el funcionamiento de la iglesia en la tierra. Lamentablemente, la idea de iglesia ha sido asemejada a un templo, a un local, a un recinto. Si algo nos ha demostrado todo este tiempo de pandemia es que la iglesia no puede ser frenada. Han levantado leyes en contra de la iglesia y la iglesia no puede ser frenada. Ha habido persecución ideológica y la iglesia no puede ser frenada. Nos han impedido reunirnos en recintos y la iglesia no puede ser frenada. Obviamente, nos han impedido reunirnos en nuestros recintos habituales, no por una persecución, sino por la situación que actualmente ha vivido el mundo. No quiero explicarme mal. Pero la iglesia ha seguido hacia adelante gracias a los medios tecnológicos de los cuales disponemos hoy día. Hemos podido seguir compartiendo el Evangelio. Pero escúcheme, si algún día alguna cabeza pensante, manipulada por quien usted y yo sabemos, decide que los cristianos no podemos predicar el Evangelio en redes sociales, la iglesia tampoco va a ser frenada. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengamos confianza en el plan de Dios. Nadie puede frenar el plan de Dios. Únete o aléjate, pero no vayas contra el plan de Dios, porque el plan de Dios nadie lo va a frenar. Y la iglesia la creó Dios para que unidos, juntos y unidos, crezcamos en conocer y practicar la voluntad de Dios. Vuelvo a repetirlo, la iglesia es un invento de Dios, en el cual para Dios la iglesia no es un recinto, no es un lugar, no es un horario, no es un estatus. La iglesia somos el conjunto de todos aquellos que hemos decidido creer en Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice, nos necesitamos los unos a los otros
para crecer en el conocimiento de Dios y que juntos conozcamos, practiquemos y experimentemos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Por eso el salmista dijo que nosotros debemos andar juntos y unidos. Juntos tiene que ver con estar físicamente juntos, estar cerca los unos de los otros, rozarnos los unos con los otros. Tiene que haber un contacto personal entre nosotros. Y unido tiene que ver con una misma creencia, un mismo Señor, un mismo Dios, una misma fe, un mismo espíritu y una misma esperanza. Y la esperanza es la esperanza que no avergüenza. La esperanza de saber que nuestra eternidad es real, es vivible y que está consumada con la segunda venida de Cristo y con nuestro lugar en el cielo juntamente con nuestro Padre Celestial. Pero bueno, esto es otro tema. Pero necesitamos entender que el mensaje, la palabra, la semilla que necesitamos sembrar en nuestros corazones es la semilla de la palabra de Cristo. Romanos capítulo 10. Gracias por todo lo que están comentando, gracias por su apoyo. Yo le animo a seguir compartiendo, a seguir comentando. Tal vez alguien se anima incluso a escribir los versículos que yo estoy diciendo para que alguien que no tenga Biblia pueda leerlos. Esto es trabajo en equipo, siempre es trabajo en equipo. Romanos capítulo 10, versículo 8, dice más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra que nosotros predicamos ha de estar en nuestra boca y en nuestro corazón. No nos avergoncemos de hablar la palabra. Escúchenme, invirtamos tiempo en sembrar la palabra en la buena tierra de nuestro corazón. Invirtamos tiempo cada día de sembrar la palabra en nuestro corazón. Por ejemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis preocupados, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, en acción de gracias, y el Dios de paz llenará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Qué maravilloso el empezar tu día diciendo, no voy a estar preocupado. Sé que van a haber problemas en el trabajo, sé que van a haber cosas que hay que solucionar, sé que hay facturas que pagar, sé que hay temas que tengo que seguir trabajando con mis hijos, sé que no está todo perfecto en el matrimonio, en los negocios, en el trabajo, incluso en el ministerio, pero no voy a estar preocupado. La paz de Dios va a gobernar mi corazón y el Señor va a estar conmigo en cada circunstancia y su sabiduría va a estar obrando en mí, guiándome el Espíritu Santo a tomar buenas decisiones y me va a ir bien. Pero esta actitud de vida no se puede manipular ni se puede fingir. Una actitud de vida, de fe, solo puede ser nacida de un corazón que tiene la palabra de Cristo llena dentro de él. Y esta es mi meta. Por favor, présteme atención a esto, porque este es el propósito de toda esta serie y de todo lo que yo hago en el ministerio. Si yo acepté la oferta de Dios de dedicar mi vida al ministerio, fue porque la meta que Él puso en mi corazón me convenció y me conquistó. La meta que Dios puso en mi corazón fue que predicara el Evangelio de manera que el corazón de aquellos que me escucharan no estuviera establecida en la religión, ni tampoco estuviera establecida en la incredulidad y en la aceptación de lo bueno y de lo malo.
todo lo que yo hago es porque Dios me aseguró que por medio de lo que estoy predicando, el corazón de los que me oyen se establecería con confianza en la obra completa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que a mí me mueve a hacer lo que estoy haciendo. Por eso estoy enseñando volviendo a la palabra. Yo no quiero que se levante una nueva generación de teólogos. No quiero que se levante una nueva generación de personas que saben todos los nombres de los animales que aparecen en la Biblia. No. Gloria a Dios por los teólogos, gloria a Dios por los que les gusta aprender datos disparatados que hay en la Biblia. Yo lo que quiero es ver creyentes que conocen la voluntad de Dios, que está escrita en la palabra, que no son engañados por filosofías o por modas que se van levantando dentro y fuera de la iglesia. Yo estoy creyendo por creyentes felices, seguros, confiados, firmes, en una fe no fundada en ningún hombre, ni en ninguna denominación, ni en ningún movimiento, cristiano o no cristiano. Yo estoy predicando para que tu corazón esté establecido en el Dios que te creó, en el Dios que tuvo misericordia y envió a su Hijo, que creas en el Hijo que murió por todos tus pecados, que creas que Él resucitó, que creas que Él está sentado a la diestra del Padre hablando a tu favor, que creas que el Espíritu Santo está dentro de ti para ayudarte, para guiarte, para ir contigo en un camino de ver la gloria de Dios. Dios quiere que veas su gloria. Dios quiere que experimentes su voluntad. Dios quiere que experimentes un amor sin fingimiento. Todos nosotros hemos experimentado amores fingidos. El amor fingido para mí es el amor que te puede dar el ser humano. Es donde te doy porque espero recibir algo. Pero Dios nos amó independientemente de que fueras a creer en Él o no. Es el único amor puro. Es el amor sin límites, ilimitado, que siempre va a depender de Él. Y en ese amor yo puedo descansar, porque cuando me equivoco, su amor me recibe. Cuando lo hago bien, su amor me aplaude. Cuando tengo que enfrentar un desafío en la vida, su amor me da la fuerza para seguir adelante y no desanimarme y no perder la esperanza. Su amor me rodea de gente que cree en Él. Y si practicamos el diseño de la iglesia que Dios estableció, nunca voy a estar solo, porque la palabra dice en Gálatas que el creyente que está fuerte en la fe sostenga al hermano que está débil en la fe hoy. Escúcheme, hace tiempo que entendí esto. Hay días donde yo soy el fuerte y tú eres el débil, y yo te voy a sostener en la fe. Pero hay días donde yo voy a ser el débil y tú vas a ser el fuerte y tú me vas a sostener en la fe. Este es el amor de Dios que ha sido derramado en el corazón de todos los creyentes. Por eso es interesante, porque cuando yo escuché la importancia de sembrar la palabra en el corazón, me lo enseñaron de manera muy individualista, donde soy Dios y yo. Pero la palabra habla de la comunión íntima entre Dios Padre y yo, pero también habla de la comunión íntima de Jesús con su cuerpo. Y su cuerpo somos nosotros. Y Jesús es la palabra hecha carne. Y nos necesitamos los unos a los otros. No es verdad que no necesitas un pastor. No es verdad que no necesitas una iglesia donde congregarte. No es verdad que tú puedes caminar con Dios solo. No es verdad. No es verdad, porque no es la voluntad de Dios.
Y la voluntad de Dios está basada en su amor. Y su amor tiene una idea muy clara, y es que quiere que te vaya todo bien. Por eso Jesús murió por ti. Por eso Jesús estableció la iglesia. Por eso Jesús puso dones del ministerio. Y por eso recibimos la palabra. 1600 años, desde la primera palabra que se escribió de la Biblia hasta la última palabra que se escribió en la Biblia. Más de 40 escritores. Muchos libros, todos, diferentes épocas, diferentes personalidades, diferentes momentos, pero un mismo Dios, un mismo Señor y Padre de todos. Y esa es nuestra esperanza. Y eso es lo que me está moviendo a escribir esto. Yo no voy a entrar en discusiones, en polémicas con otros hermanos que escriben otras cosas. Yo voy a compartir el Evangelio que salva, el Evangelio que sana, el Evangelio que trae libertad, el Evangelio que proporciona sabiduría e inteligencia para el día a día. No me preocupa cuántos likes reciba. Me interesa que quiero ver cada vez más creyentes que saben que Dios funciona. Quiero ver más creyentes volviendo a la palabra. Quiero ver más creyentes que conocen las Escrituras, que saben lo que dice la palabra respecto a su seguridad, a su sanidad, a su nación. Y la única manera es volviendo a mirar a Jesús. Y esto es lo que yo quiero sembrar en tu corazón. Quiero sembrar el mensaje de esperanza, el mensaje de fe. Escuche, que nadie nos robe la esperanza, que nadie nos robe la fe. No permitamos que nadie adultere el mensaje. Hace años el Señor puso una palabra en mi corazón. Y es la de no rebajes la palabra. Me dio la imagen de cuando una mamá que tiene familia numerosa o vienen muchos familiares a casa y está haciendo un potaje, le añade agua para aumentar la cantidad, ¿no? Y el Señor habló a mi corazón con esta imagen diciéndome, nunca hagas eso con la palabra. Nunca rebajes mi palabra. Nunca rebajes el nivel de perdón de pecados que yo he proporcionado por medio de mi Hijo. Nunca rebajes el entendimiento de sabiduría que hay en mi palabra por la circunstancia que tú experimentes. Ni siquiera nunca prediques en base a lo que tú estás viviendo. Porque a veces predicamos o cantamos de acuerdo a lo que sentimos por las circunstancias que estamos viviendo. Pero escúchame, la palabra no cambia. Cuando yo cometo errores, la palabra no ha cambiado. Cuando yo estoy enfrentando un desafío en la vida, la palabra no ha cambiado. Cuando yo no me siento bien, la palabra no ha cambiado. Cuando me han hecho daño o yo he hecho daño, la palabra no ha cambiado. Lo que sí necesito saber es que la palabra, que es eterna y no cambia, tiene el poder del cielo para cambiar lo que siento, para cambiar lo que miro, para cambiar lo que estoy experimentando. La palabra de Dios tiene poder para romper cualquier obstáculo que se me está presentando en la vida para ir más allá. La palabra tiene el poder para cambiar mi forma de pensar y elevarme a la forma de pensar de Dios. Míralo. Isaías. Vamos, hablamos un poquito de Biblia. Isaías 55. Isaías 55. Versículo 7, o vamos a leer desde el 6. Isaías 55, 6 al 9. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano.
deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Versículo 8, que es el que yo quería leer. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, Dios está diciendo, escúchame, cuando tú no vives por la fe en mi palabra, tú estás viviendo en un nivel de pensamiento y de expectativa en la vida muy por debajo de lo que yo quiero para ti. Pero cuando tú te arrepientes, ¿y qué es arrepentimiento? Arrepentimiento significa reconocer que Dios sabe más que yo y decidir adoptar los pensamientos de Dios como propios. Entonces Dios dice, descubrirás pensamientos que son más altos y descubrirás caminos que son más altos. Dios no quiere que tú camines por debajo de la expectativa que Dios tiene de ti. La expectativa que Dios tiene respecto a ti son pensamientos más altos que los que tú tienes y son caminos más altos que los que tú tienes. Esto es lo que te quiero decir, bendito Hijo de Dios. Dios quiere algo más para ti. Dios quiere algo más para ti. Es que, pastor, mi familia siempre vivió así. Bueno, pues es el momento de que la historia de tu familia cambie. Es el momento de que vuelvas a escribir un nuevo nivel de vida para la historia de tu apellido. Dios quiere honrar tu apellido y que tu apellido suba a los niveles de Dios. ¿Qué importa dónde naciste? ¿Qué importa dónde estás? Aquí lo glorioso es que Dios cree en ti y Dios tiene pensamientos más altos para ti y tiene caminos más altos para ti. Y de esto va este mensaje. Por favor, vuelve a la palabra. Vuelve a la palabra. Jóvenes, la palabra no pasó de moda. En la palabra están todas las respuestas que tú estás buscando en muchos lugares cuyos líderes de esos movimientos tienen las mismas dudas, las mismas incertidumbres, las mismas inquietudes y la misma falta de respuesta que tienes tú. No sigas al creado, sigue al creador, porque el creador es el que conoce tu historia, el creador es el que conoce tu potencial, el creador es el que sabe las respuestas y él es el que tiene la voluntad de darte algo mejor para ti. Hay un propósito maravilloso para tu vida y Él lo conoce y Él no te va a esconder nada. Él quiere mostrarte un camino mejor. Y este camino mejor comienza con recuperar lo perdido. La palabra de Cristo abunda en vuestros corazones. Lo primero que creo yo que uno debe entender cuando vuelve a la palabra de Cristo es entender que el Señor ha restituido lo que se había perdido. Hay una palabra maravillosa en uno de los profetas. Voy a tratar de encontrarla porque creo que te va a hacer bien. Si no me equivoco, va después en Joel. Es una pena porque no lo encuentro ahora,
pero hay una palabra que dice lo que se comió la oruga, lo que se comió el saltón, lo que se comió la langosta y el revoltón. Dice que el Señor lo va a restituir. Si alguien recuerda el libro, por favor escríbalo y así lo buscamos porque creo que es importante leerlo. Ok, no lo encuentro, no tenía dentro de mis notas, es algo que ahora lo he pensado, pero la palabra habla de restitución, la palabra habla de un nuevo comienzo, la palabra habla de que, escúchame, no hay imposible para Dios, Dios puede restaurar cualquier vida. Vuelva a la palabra, no vuelvas a las modas evangélicas, no vuelvas a las discusiones absurdas sobre cuestiones improductivas de la vida. No, vuelva a la palabra. Establécete en una iglesia donde el Señor restituye todas las cosas. Según me comenta Fernando, está en Joel. Yo estaba buscando Joel. Ok, esta es la parte negativa, pero luego está la parte de restitución. Joel 2:25. Venga, vamos a leerlo, vamos, ahí están todos actuando. Muchas gracias, muchas gracias. Levítico, Levítico, no me suena de Levítico, pero bueno, ahí está. Joel capítulo 2, versículo 25. Mira, vamos a leer desde el 23, para que ustedes vean. Lo que quiero que vean es el corazón de Dios por ti. Y quiero que lo vean en la palabra, ¿ok? Así que Joel capítulo 2, versículo 21 en adelante. Tierra, no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará también descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás seréis mi pueblo avergonzado. Nunca más será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. La promesa de Dios es la restitución de todo lo robado. Dios siempre está en el concepto de que te vaya bien. Y aunque hayas vivido circunstancias adversas, siempre viene una palabra de Dios que te dice, escúchame, sí, puede ser que hayas cometido errores y por tus errores has experimentado esto y se te cayó esto y ahora te sientes así y te sientes abatido y vacío y parece que las cosas no van a cambiar. Pero escúchame, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Esa es la palabra de Cristo. La palabra de Cristo es que Dios se ha movido a tu favor y por medio de Jesús todo lo que te separaba de Dios fue quebrado. Y ahora se te ha restituido todo. Y ahora estás completo en Cristo. Y ahora tienes una vida bendecida, más que vencedora y con propósito en la vida. Este mensaje es maravilloso. La palabra de Cristo es maravillosa y cuando la entendemos, nuestra vida es transformada. ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene propósito divino, hermano. Volvamos a la palabra. Aún no entré en el mensaje, porque tengo en mi corazón decirte esto. Vuelve a la palabra.
Pero no vuelvas a los estigmas religiosos, vuelve a lo que está escrito, porque todo va a pasar, todo va a cambiar, todo va a ser transformado, pero la palabra permanecerá para siempre porque es eterna. Así que volvamos a Romanos, capítulo 10. Vamos, yo me calmo un poquito, le hablo un poquito. Estoy poniendo base sobre esta segunda etapa. Hemos hablado la etapa anterior, que la palabra funciona como una semilla y que tu corazón es la buena tierra que recibe la buena semilla y produce fruto en ella. Ahora estamos hablando de qué palabra necesitamos sembrar en nuestros corazones. Y de acuerdo a Colosenses capítulo 3, versículo 16, necesitamos que la palabra de Cristo abunde en nuestros corazones. ¿Ok? Romanos 10, 8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Versículo 17. Así que la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay muchas versiones que en vez de decir la palabra de Dios, dice la palabra de Cristo. Es interesante. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? A mí me parece fantástico y me encanta ver que los creyentes estudian toda la Biblia y les animo a estudiar toda la Biblia. Y a veces me impresiona como veo a creyentes que se saben todas las leyes, todas las fiestas judías, todos los ritos, todos los eventos proféticos, etcétera, que hay en toda la Biblia. Pero me sorprende a veces la ignorancia que hay respecto a la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo dijo que la palabra de fe que predicamos no es la ley de Moisés. Está muy bien que sepamos cuál fue el monte al que subió Moisés y bajó con un velo y pusieron un velo en su rostro por la gloria de Dios que resplandecía. Está fantástico eso. Pero me impresiona la ignorancia que hay respecto a la palabra de Cristo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Cristo la que produce salvación. Moisés no produce salvación. Ni siquiera Juan el Bautista produce salvación. Es Jesús. Jesús es el que salva. Jesús es el que sana. Jesús es el que ha desatado el fruto del Espíritu en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Me falta uno, pero bueno, léalo. Gálatas capítulo 6, versículo 22. Léalo y apréndase lo que es bueno. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. Ahora lo dije todo. El fruto del Espíritu, el resultado de la nueva creación en nosotros, es producto de Cristo. Por eso Pablo decía, y lo que ahora vivo en esta vida natural, la vivo por la fe del Hijo de Dios. Y es en Cristo Jesús, en la obra de Jesús, en los beneficios de Jesús, en la fe de Jesús, en
la autoridad que tenemos por medio del nombre de Jesús, donde los creyentes deberíamos ser expertos, conocedores y practicantes. Anote esto. Anote esto, por favor. Es buenísimo conocer toda la Biblia, pero necesitamos ser expertos en la palabra de Jesús. Primera de Corintios. Recuerda, estoy poniendo fundamentos. Luego, en los siguientes domingos vamos a ir profundizando en ciertos aspectos. No lo voy a poder enseñar todo, pero trataré de aportar todo lo que pueda. Si hay algún tema que yo no desarrollo y que ustedes quieran que lo desarrolle, por favor, escríbanlo. Y yo me prepararé para enseñarlo de la mejor forma que pueda. ¿Ok? 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Miren el versículo 17. 1 Corintios 1:17 y luego vamos a volver a leer 18. Pues no me envió Cristo a bautizar. Número 1, Cristo es el que envió a Pablo. Esto es un tema ya interesante. Versículo 17 también. Escuche. Cristo es el que me envía a mí al ministerio. Y dice Pablo que Dios, o Jesús en este caso, no lo envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Entiendo que es cosa del pastor bautizar. Él como apóstol tenía claro que él no fue enviado a bautizar. Él fue llamado a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Escuche. Pablo dice, yo fui enviado a predicar el Evangelio. Y el Evangelio debe ser predicado de una forma clara, sin titubeos, sin politiqueos, que no hagamos sin valor la palabra de la cruz, sino que prediquemos con confianza, con seguridad, con firmeza y con transparencia el Evangelio, que significa la palabra de la cruz. La palabra de la cruz, versículo 18, es locura a los que se pierden, es locura a los que la rechazan, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, a los que creemos, la palabra de la cruz es el poder de Dios. Oh, gloria a Dios. Necesitamos ser expertos en la palabra de la cruz, porque en la palabra de la cruz es donde está el poder de Dios. Escúchenme, alguien me dijo hace poco que le daba lástima que en este tiempo no se veía tanto la gloria de Dios. Bueno, no digo que esté de acuerdo, pero sí sé cuál es la solución. La solución es que volvamos a la palabra de Cristo. ¿Por qué? Se lo voy a mostrar en la Biblia. Marcos capítulo 16. Le pido que me acompañe, que las personas que lo están anotando lo anoten. Marcos capítulo 16. Si nos volvemos expertos en la palabra de la cruz, si nos volvemos expertos en la palabra de Cristo, y cuando digo expertos, no hablo de teoría, hablo de conocer, creer y caminar en ello. Anote, ser un experto en la palabra de Cristo significa conocer. Para mí conocer tiene que ser la experiencia de descubrir, creer en el corazón y practicarla en nuestras vidas. ¿Ok? Eso significa ser un experto en la palabra de Cristo para mí. El Señor Jesús resucita, se manifiesta a los discípulos y les dice el versículo 15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. Las señales siguen a los que creen.
Anote eso. Las señales siguen a los que creen. ¿A los que creen el qué? A los que creen en el nombre del Señor Jesucristo. A los que creen en la palabra de la cruz. A los que creen que Jesucristo murió por todos nuestros pecados y que venció al diablo, a todo principado, toda potestad, y que resucitó el tercer día, exhibió públicamente a las tinieblas, haciendo que la luz resplandezca, y que los hijos de Dios seamos más que vencedores en Él. Las señales siguen a los que creen. Anote. No todo lo que pasa es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que las señales sigan a todos los creyentes. Pero a todos los que creen les va a seguir las señales. ¿Usted es un creyente? Sí, pastor, yo creo en Jesucristo. Te van a seguir las señales. En el nombre de Jesús echarás fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera, obviamente estoy hablando de accidentes, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo he puesto manos sobre enfermos y han sido sanados. Algunos de ellos están escuchando hoy la enseñanza. Pon manos sobre los enfermos y sanarán. Versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, hicieron lo que Jesús les dijo. Es lo que significa. Saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Cristo. La palabra de la cruz. El evangelio de salvación. Y entonces cuando yo voy y predico el evangelio, dice que el Señor los ayudaba. ¿Cómo? Confirmando con señales la palabra. Confirmando la palabra de la cruz que predicaban con las señales que la seguían. No dice que los seguía, dice que la seguía. ¿A qué seguían? Seguían a la palabra. Por eso Pablo le dijo a los corintios: yo me propuse entre vosotros no predicar cosa alguna que no sea Cristo y a Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque las señales confirman la palabra de la cruz. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Cree en tu corazón la palabra de la cruz. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Predica la palabra de la cruz. Usa tus redes sociales para predicar la palabra de la cruz. Usa tu tiempo para sembrar en tu corazón la palabra de la cruz. Usa tus amistades para predicarles la palabra de la cruz. Predica a todo tu mundo la palabra de la cruz. Habrá gente que rechazará y se perderá, pero habrá gente que creerá y experimentarán el poder de Dios. Y esa es la palabra, hermano, a la que tenemos que volver. Volvamos a la palabra. ¿Pero a qué palabra? Volvamos a la palabra de la cruz. Volvamos a la palabra del evangelio. Volvamos a la palabra que salva, que sana, que libera, que restaura, que transforma, que exponencialmente te lanza a una forma de pensar y de vivir totalmente diferente, superior. Aleluya. Porque esa es la voluntad de Dios. Esta es la palabra a la que, por favor, te ruego por la misericordia de Dios, volvamos. Saquemos nuestras redes sociales de discusiones absurdas que no edifican y metamos en nuestras redes sociales la palabra de la cruz. Pastor, ¿por qué me habla tanto de las redes sociales? Porque tienes una oportunidad tan maravillosa. Tienes una oportunidad tan maravillosa de que personas de todo el mundo sepan que Jesús los ama. Que sepan que tienen a su disposición el regalo de la salvación. Tienen la posibilidad de animar en la fe a hermanos de todo el mundo.
personas que nunca vas a ver físicamente, pero que tú al sembrar en tus redes sociales una palabra de ánimo como la que te he dicho antes, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y el Dios de paz llenará vuestros corazones y vuestros pensamientos de su paz. Tú no sabes la de personas que ayudas con estos mensajes, frases de fe, frases de esperanza, versículos bíblicos, así publicados de forma moderna. Vamos, jóvenes, usen todos los recursos que tienen para exponer el Evangelio de una forma práctica. Enséñenos a los más viejos a ser más modernos. No se quejen tanto, ayúdennos a ser cada vez más modernos y poder exponer el maravilloso Evangelio a esta generación que la necesita. Hay muchos jóvenes que están creyendo en Jesús. Hay muchos jóvenes que están dándose cuenta que no hay esperanza en todo lo que te ofrece tu entorno. Y escuchan a un cristiano no religioso, escuchan a un cristiano que sabe explicar las cosas de forma práctica, que no le da miedo hablar de ningún tema, y dicen, wow, este tiene esperanza, y van a querer tener tu esperanza. Volvamos a la palabra, mis queridos, volvamos a la palabra. La palabra tiene sabiduría para nosotros. Hemos cometido errores, yo me meto delante. ¿Por qué? Por no conocer la palabra. A veces hemos tratado mal a otras personas por no conocer la palabra. A veces hemos actuado incorrectamente por no conocer la palabra. A veces hemos tomado malas decisiones por no conocer la palabra. Todos nosotros, me incluyo. Por eso no te estoy diciendo vuelva a la palabra. Te estoy diciendo volvamos a la palabra y quedémonos en la palabra. Que nadie nos vuelva a sacar de las Escrituras. Hay mucho que aprender. Yo me pongo a leer la Biblia y siempre descubro cosas que no sabía o que me había olvidado. Que no nos vuelva a pasar. Que no nos volvamos a olvidar de la palabra. Si no establezcamos esta generación en la palabra que no cambia, pero que sí tiene el poder para cambiarte. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias. La verdad que me encantaría seguir hablando, pero sé que el tema del directo es lo que tiene y a veces ponerlo en pequeñas cápsulas siempre es mejor. Así que, por favor, coméntanos, escríbenos. Estamos para servirte. Queremos aprender. Si hay algo que quieras aportar, por favor, escríbeme. Estoy para recibir también. Si hay algún tema que lo he lanzado pero no lo he explicado, no tengas vergüenza. Sé un sinvergüenza para Dios y dímelo, José Luis, mira, me gustaría que hablaras más sobre este tema y lo vamos a preparar para poderlo compartir. Estamos para servirte. Aprovechemos este tiempo de familia para hablar, compartir y gracias a todos los que me están ayudando escribiendo frases claves, los versículos. Bueno, ya si escribimos el texto bíblico es otro nivel. Así que a ver si entre todos vamos avanzando y dándole mayor calidad a los directos, ¿ok? Que todos participemos. Te animo a compartirlo en tus redes sociales, te animo a compartirlo con tus amigos, familiares. Y recuerda que también va a estar compartido en nuestro canal de YouTube, Iglesia Nuevo Comienzo. Te animo a suscribirte para estar al día de todo lo que publicamos. Y te deseo una feliz semana. Gracias por estar este tiempo conmigo. Y confío en el Señor, en que lo que hemos compartido te des fuerza y te impulse durante toda esta semana y nos volvemos a ver el próximo domingo. Un abrazo, te amamos, chao.